El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, empezamos esta semana 12 del tiempo ordinario en este día 22 de junio y hoy precisamente seguimos escuchando el sermón de la montaña de Jesús, en el que recibimos varias recomendaciones de Él. Este día nos invita a no juzgar al hermano. Jesús no solo quiere que no juzguemos el mal injustamente, nos invita a no juzgar nunca injustamente. Llama la atención cómo utiliza la comparación de la paja en el ojo del hermano y la viga en el nuestro. Por supuesto que aquí se trata de una exageración, quizá en base a un refrán de la época, pero sea lo que sea, la enseñanza es muy clara. Así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. Si nuestra medida es de rigor exagerado, nos exponemos a que utilicen también contra nosotros esa misma medida. Si nuestra medida es misericordiosa, también Dios nos tratará con misericordia. Es lo mismo que afirma aquella petición tan clara, pero también tan peligrosa en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, nos dedicamos a juzgar a nuestros semejantes? Juzgar es hacernos un juicio adecuado de los demás y ellos de nosotros. No es incorrecto ni malo juzgar. San Jerónimo, de hecho, nos dice que Cristo no nos prohíbe juzgar, sino que nos enseña cómo hacerlo. ¿A qué se refiere Jesús cuando pide que no juzguemos para no ser juzgados? Juzgar no significa emitir un juicio sobre algo o alguien, sino desempeñarse como juez, dictando sentencia, generalmente definitiva, y lo más grave es sentencia condenatoria. Por eso el Maestro pide a sus discípulos y a la muchedumbre que no se habitúen a ser juzgados de los demás, porque quien se siente juzgado sin misericordia, de manera inmediata se adjudica el derecho de hacer lo mismo con los demás. De ahí que Jesús pida, por un lado, que el discípulo se fije primero en sí mismo y después en los demás. Por otro lado, el primer paso no es corregir a los demás, sino hacer un esfuerzo por comenzar por uno mismo a actuar de otra manera. Asimismo, en este proceso de ver y actuar primeramente ante lo propio, el discípulo se va capacitando poco a poco para ayudar mejor a los otros. El buen juez por su propia casa empieza. Por último, el término hermano al que se refiere el Evangelio no se menciona por mera casualidad. Jesús lo utiliza como un criterio fundamental. Ambos, el de la paja y el de la viga en el ojo, son hermanos, somos hermanos. Así la fraternidad, podemos decir que es el presupuesto fundamental que debería condicionar sustancialmente la relación. ¿Por qué es importante la autocrítica? Vernos a nosotros mismos.
¿Qué tenemos que hacer para no constituirnos o hacernos o erigirnos en jueces que van dictando sentencia condenatoria para todos en la vida? Terminemos recordando las palabras de la carta del apóstol Santiago, que nos dice: no hablen mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de un hermano y se convierte en juez está criticando y juzgando la ley de Dios. Y si te conviertes en juez de la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Pero uno solo es el legislador y el juez, el que puede salvar y condenar, es decir, Dios. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? Hermanos y hermanas, en la Eucaristía nos reunimos como hermanos, participantes de un mismo amor, del amor de Dios, que es el que salva y que juzga con misericordia. Participemos del banquete del amor como hermanos, conscientes de que somos frágiles, pero que aquí comeremos y beberemos de la fuente de la Eucaristía, que nos da la gracia para poder sobrellevar nuestras cualidades y nuestros defectos, y para poder siempre juzgarnos a nosotros mismos y luego ver después al hermano y ayudarle, y así para que así reine y perdure un ambiente de fraternidad de hermanos, descartando el juicio temerario y viviendo siempre con respeto y con misericordia. Que así sea.